Bueno, ante la situación de peligro, en el capítulo 35 dice que Dios recurre a Jacob, Jacob recurre a Dios y Dios le muestra su fidelidad. Dice el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, aquí Dios le recuerda lo que nosotros ya vimos en el capítulo 28, cuando Dios le aparece en Betel y Jacob le hace una promesa: si yo regreso con bien, si me cuidas, yo te voy a adorar, te voy a dar los diezmos. Entonces, bueno, Dios le recuerda acá eso y le pide que vuelva. Y de hecho, una de las promesas del voto de Jacob fue volver ahí, a Betel, y establecer ese santuario para Dios. Entonces Jacob dijo en el versículo 2 a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Este es un pasaje muy importante, porque lo que está haciendo Jacob es reconociendo que él va a ir a Betel a tener un encuentro de adoración con el Señor, con Dios, con Jehová. Y la adoración a Dios siempre implica consagración y fidelidad. Y eso es muy importante porque no es un simple acto externo, formal, sino que incluye serios compromisos que abarcan la totalidad del ser humano. Entonces, frente a esta realidad, lo que está haciendo aquí Jacob es promoviendo un avivamiento en su familia, diciendo: vamos a sacar todos los dioses ajenos, vamos a encontrarnos con Jehová en Betel. Entonces le ordena deshacerse, y de hecho lo hacen, ¿no? Dieron, en versículo 4, a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y entonces la familia, respondiendo al liderazgo espiritual de Jacob, produciendo un avivamiento, sabiendo que hay un encuentro de adoración. Y en ese contexto es que aparece el versículo 5, que dice que ellos salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, protegió Dios a Jacob en ese viaje desde Siquem justamente hasta Betel, que son más o menos unos 30 kilómetros. Ahí en Betel edifica un altar Jacob y Jehová le aparece y le ratifica el pacto. Y hay tres características sobresalientes en esta ratificación que está desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Número 1, y es que le confirma el cambio de nombre de Jacob a Israel. Dice el versículo 10, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y ese nombre es muy significativo porque termina siendo el nombre justamente de la nación escogida por Dios. En segundo lugar, le confirma también la promesa de ser una nación. Dios se identifica aquí como, en el versículo 11, como el Todopoderoso. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y en tercer lugar, también la posesión de la tierra, prometida a los patriarcas, ahora es transferida a Jacob. Dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Quiere decir que el pacto que fue dado a Abraham, que fue después transferido a Isaac, ahora es transferido a Jacob. La promesa de tierra, de justamente descendencia, y son hechas acá específicamente a Jacob. Así que Jacob es el continuador del pacto que viene desarrollando Dios. Y estas son confirmaciones que se hacen, por un lado, en Canaán ya, estando él ahí en Canaán, en medio de un ambiente hostil, o sea, con peligros, pero también en un entorno de adoración a Dios. Y actos, ¿no?, que manifiestan fidelidad a Dios, como justamente erigir esa señal ahí en el lugar. Y versículo 15, llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, ¿no? Antes se llamaba Luz ese lugar, y él le llama justamente Betel, casa de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, acá notamos una solución espiritual, no un problema que tenía, y esto ya es consistente con esta transformación que Jacob ha experimentado y en el entendimiento de él de que es el instrumento de Dios, justamente en el propósito redentor. Luego el capítulo 35 tiene la muerte de Raquel, porque ahí se trasladan a Efrata, según el relato bíblico, que es Belén. Después Belén es este lugar, Efrata, y ahí Raquel tiene su segundo hijo. Además de José, tiene el segundo hijo, que es Benjamín. Y con él nace el hijo número 12, el hijo varón número 12. Y esto es muy importante porque completa justamente
ese número 12, que es sinónimo de capacidad para justamente ser una nación o formar una nación, ya que representa algo completo. Eso simboliza el número 12. Y de hecho Benjamín es el único hijo de Jacob que nace en Canaán. Pero al nacer muere Raquel, que era la esposa de amor de Jacob. Y dice que justamente debido al dolor, a la crisis, el versículo 18, aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. La madre le pone el nombre hijo de mi aflicción. Sin embargo, Jacob lo llama Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de honor en el simbolismo de la mano derecha. Así que esa acción es importante porque está librando al niño de tener un sentido de culpabilidad permanente en el nombre debido a la muerte de su madre. Nosotros recordemos que en el pensamiento bíblico el nombre no es solamente una identificación, sino habla de carácter o de situaciones o acontecimientos especiales de la vida de las personas. Por eso es tan significativo el cambio de nombre de Jacob, su plantador, a Israel, el que lucha. Eso es muy importante en la historia. Después tenemos ahí un relato también, al final, sobre lo que hace Rubén, que es justamente tomar o acostarse con una de las mujeres que le había dado hijo a Jacob. Él se acuesta ahí, según el texto bíblico, con Bila, y esto obviamente no pasa desapercibido para su papá Jacob. Lo que está haciendo Rubén ahí, más que una acción inmoral, es en el sistema patriarcal un reclamo político de autoridad patriarcal. Por eso en 1 Crónicas 5.1 se aclara que debido a esta acción le fue retirado el derecho de primogenitura a Rubén y fue concedido a los hijos de José. Era un intento de usurpación de jefe de clan. Y luego tenemos la muerte de Isaac, también ahí, al final, dice que 35:29, exhaló Isaac el espíritu, murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Jacob, Esaú y Jacob, que eran sus hijos. Así que eso ya demuestra justamente una completa y continua reconciliación entre Jacob y Esaú, que obviamente se extiende al arreglo de herencia que se hace después también de la muerte de Isaac. Y esto es muy importante, por eso en el capítulo 36 vamos a ver esta descendencia de Esaú, porque es clave también en la continuidad del pacto hecho con Jacob. El capítulo 36 es importante porque si bien es breve en cuanto a la historia de la descendencia de Esaú, ya que la historia sigue con Jacob, es importante aclararle esto porque, bueno, por un lado hay un riesgo ahora de qué pasa en Canaán con el conflicto entre Jacob y Esaú. Si bien ellos se habían reconciliado, las consecuencias de la acción todavía no se sabía qué iba a pasar. Entonces, ¿qué pasaba si Esaú quería reclamar herencia y quería quedarse en Canaán? Y entonces, este es el gran problema que se presenta. Y bueno, lo que vemos aquí básicamente es cómo la solución se da por la decisión de Esaú de vivir fuera de Canaán. Él decide irse a vivir al territorio de Seir, como dice el versículo 6. Tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, y su ganado y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraba los podía sostener a causa de sus ganados, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, es como después se conoce a los descendientes, los edomitas, los descendientes de Esaú. Entonces fue una decisión comercial, pero eso evitó un conflicto entre Jacob y Esaú. Tenemos ahí la descendencia de Jacob también, vemos que es bien numerosa, desde sus 3 esposas, 2 de las cuales habían amargado la vida de sus padres, y la otra era de los ismaelitas que había tomado Esaú. Y aunque no le alcanza la bendición patriarcal de primogenitura, sí se permite ver aquí que Esaú se desarrolla como una nación, igual que Ismael. Si bien no hay continuidad de pacto con ellos, sí hay un trato, quizá digamos permisivo. Por ejemplo, cuando Israel entra a la tierra prometida, se le prohíbe en Deuteronomio 23:7 considerar como un enemigo al edomita, y inclusive al egipcio también.
y se lo acepta en la tercera generación de descendientes que sea incluido en el pueblo. Sin embargo, esa tensión que hubo en Esaú también se la ve a lo largo de la historia. De hecho, uno de los descendientes de Esaú es Amalek, y los descendientes fueron enemigos, los amalecitas fueron enemigos acérrimos de los israelitas, como está relatado en 1 Samuel capítulo 15, y hubo relaciones hostiles entre Edom e Israel a lo largo de la historia. En el tiempo del Nuevo Testamento, los idumeos eran los descendientes de Edom, de Esaú, y finalmente la identidad étnica de estos se perdió, porque se terminaron asimilando con los árabes. Nosotros vemos tres equivocaciones de Edom. Por un lado, menospreciar la primogenitura. En segundo lugar, emparentar con paganos. Y en tercer lugar, ya en sus descendientes, justamente rechazar, no permitir o maldecir a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, cuando quisieron entrar por su tierra y no se los permitieron yendo a la tierra prometida. Y tenemos una profecía en Abdías también. La profecía de Abdías justamente es en torno a Edom y cómo finalmente iba a ser destruido e iba a desaparecer como nación. Bueno, ese Toledot de Esaú nos permite entender entonces cómo continúa el pacto y a partir ya del capítulo 37 va a volver, y de ahí en más con la descendencia de Jacob, que es justamente con lo que termina el libro de Génesis. Pero eso vamos a verlo entonces en la próxima lección.